Teorema de valor medio para integrales. Para demostrar este teorema vamos a usar solo un par de cosas. Vamos a usar que la integral de una función continua, es R integrable. Vamos a usar el teorema de Darboux. Vamos a usar el teorema de Weierstrass. Y vamos a usar que la integral de una constante es la constante por la diferencia entre los extremos. Esa última no es muy difícil de pensar incluso gráficamente. Si yo tengo una constante, me va a quedar prácticamente un rectángulo y de repente la integral va a ser la diferencia en los extremos por la altura, ¿no? Si estaba para abajo del eje, bueno, con el signo cambiado, o si estoy integrando con el extremo superior menor que el inferior, también va a cambiar de signo, pero es bastante sencillo de pensar. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, primero que nada, sabemos que f es continua en el intervalo AB. Esto es lo que dice el teorema de valor medio. F es continua en el intervalo AB, entonces existe un C en el AB abierto, tal que la integral entre A y B de fx diferencial x es f de C por b menos a. O sea, hay un valor entre medio de A y B que la integral entre A y B de fx diferencial x me da la imagen evaluada en ese punto intermedio por la diferencia entre los extremos. ¿Cómo vamos a demostrar eso? Bueno, por el teorema de Weierstrass nosotros sabemos que f, como es continua en AB, tiene máximo y mínimo, que les voy a indicar m chica al mínimo y m grande al máximo. Eso es para todo x. Para todo x en el intervalo AB. ¿Qué ocurre? Utilizando esto podemos integrar a ambos lados, integrar término a término, y nos queda que la integral entre A y B de el mínimo es menor o igual a la integral entre A y B de f, que es menor o igual a la integral entre A y B del máximo. El mínimo y el máximo son constantes, entonces nos queda m chica por b menos a es menor o igual que la integral entre A y B de f de x diferencial x, que es menor o igual que m grande por b menos a. Ahora, si dividimos toda la inecuación entre b menos a, nos queda, estamos asumiendo que de momento que b menos a es positivo, que b es mayor que a, y así no va a cambiar la desigualdad y nos va a quedar que m chica es menor o igual que 1 sobre b menos a por la integral entre a y b de f de x diferencial x, que va a ser menor o igual que m grande. Bien, pero m chica y m grande son los mínimo y máximo de la función respectivamente. Por el teorema de Darboux, como f es continua, yo sé que primero, como m chica es un mínimo, va a ser la imagen de un x1. Todo esto lo vuelvo a escribir. Y m grande va a ser la imagen de un x2. Con en una instancia x1 y x2 distintos. Entonces, sea x1 menor que x2 o x2 menor que x1, no importa mucho el orden, f de x1 va a ser menor o igual que f de x2. Por el teorema de Darboux, o el teorema de valor intermedio si quieren, sabemos que la función toma todos los valores entre estos dos números. En particular, esto es un número. La integral entre b de f de x diferencial x es un número y 1 sobre b menos a también es un número, así que todo esto es un número. Así que por el teorema de Darboux, existe un C perteneciente al intervalo x1, x2 o x2, x1, depende de quién sea más grande que quién, pero ellos ya de por sí están en el intervalo AB. Así que perteneciente al intervalo AB, tal que f de C va a ser el valor intermedio, o sea 1 sobre b menos a por la integral entre a y b de f de x diferencial x. Y bueno, si pasamos b menos a multiplicando, tenemos exactamente la expresión que queremos sacar. Y el teorema queda demostrado. Algo interesante es que si el extremo superior es menor que el inferior, esto también va a funcionar. Es más,
Nos cambiarán algunas desigualdades en el proceso, pero la demostración es prácticamente la misma. Por lo tanto, este teorema me dice que si f es continua en un intervalo AB, entonces la integral entre a y b de fx diferencial x es f de c por b menos a, donde se puede interpretar f de c por la diferencia entre los extremos. Ya no interesa si el extremo superior es más grande que el inferior o viceversa. Bueno, ahora vamos a demostrar el teorema fundamental del cálculo, una versión sencilla de él. El teorema fundamental del cálculo que vamos a demostrar dice que si f chica es continua en AB, entonces su función integral f grande de x igual a la integral entre a y x de f de t diferencial t, también definida en AB, tendríamos que decir, cumple que existe la derivada de f grande de x y es igual a f chica de x para todo x en el AB. O sea, la derivada de la grande es la chica, donde la chica es continua. Este teorema puede demostrarse cuando decimos simplemente f es continuo en un punto c del intervalo y no necesariamente en todo el intervalo, y para eso se usa la definición de límite con epsilon y delta, y no es demasiado complicado, quizá lo haga en otro video. Pero ahora yo quiero usar esta demostración que es bastante sencilla y bastante linda, utilizando simplemente el teorema del valor medio para integrales. ¿Cómo voy a hacer? Bueno, yo quiero probar que f' grande prima de x existe. Y eso va a ser el límite cuando x tienda... cuando h tiende a 0, para usar ya x después, de f grande de x más h menos f grande de x sobre h. Quiero demostrar que ese límite existe y que es más, me va a dar f chica de x. Pero esto, f grande de x más h es la integral entre a y x más h de f chica de t diferencial t, y f grande de x es la integral entre a y x de f de t diferencial t, todo dividido a h. ¿Qué ocurre? Nosotros sabemos que por la identidad de Chasles, este menos lo puedo cambiar un más y cambiar los extremos de integración entre x y a. Pero ahora tengo la integral entre x y a y la integral entre a y x más h. Por la... no me acuerdo el nombre de la propiedad, pero yo puedo enganchar el extremo superior de esta con el inferior de esta y me queda... acá me olvidé poner límite, detalle. Límite cuando h tiende a 0. Y me va quedando el límite cuando h tiende a 0 de la integral entre x, estos dos los engancho, x más h de f de t diferencial t. Todo dividido a h. Ahora, por el teorema de valor medio para integrales, que ya lo vimos, esto, como f es continuo en el intervalo AB y x más h, cuando h tiende a 0, en algún momento quedó dentro del intervalo AB, f va a ser continua en el intervalo x más h, o x más hx si h tiende a 0 por izquierda. Entonces, por el teorema de valor medio para integrales, esto va a ser un valor intermedio, que le voy a poner f de c, límite cuando h tiende a 0, de f de c, por la diferencia entre los extremos, que es x más h menos x, que me queda h, sobre h. Las h se cancelan, queda el límite cuando h tiende a 0 de f de c. Y quizás piensen, y bueno, eso es simplemente f de c. No, porque c está en el intervalo x más h, o x más hx. Por simplicidad vamos a asumir que h tiende a 0 por derecha, pero no cambia nada. Eso quiere decir que x es menor o igual que c, que es menor o igual que x más h. Por lo tanto, cuando h tiende a 0, y es importante por esto la hipótesis de continuidad de f, porque yo puedo meter este límite para adentro, porque meterlo para afuera es muy difícil. Queda el límite cuando h tiende a 0 de f del límite cuando h tiende a 0 de c. Este paso es por la continuidad de f. ¿Y qué ocurre cuando h tiende a 0? Bueno, cuando h tiende a 0, x tiende a x. Pero x más h también tiende a x. Y por el teorema de la función comprendida, o el límite, o simplemente el límite de algo que está entre dos cosas que tienen a lo mismo, teorema de sanguchito, siempre se usa sanguchito para esto, tenemos que c tiende a x también.
Y como c tiende a x, esto termina dando f chica de x. Y demostramos que la derivada de la grande existe, porque me dio f de x, que va a ser un número para un x entre a y b. Y en particular, como me dio f de x, la derivada de la grande es la chica. Y está demostrado el teorema fundamental del cálculo. En su versión me parece a mí más sencilla. Ahora vamos a ver el teorema de Rollet. El teorema de Rollet me dice que si f es continua en AB cerrado y derivable en el abierto AB, entonces y que f de A es igual a f de B, entonces existe un C en el intervalo AB tal que la derivada de f en C me da 0. Tiene una interpretación gráfica muy bonita. Y es que si yo tengo una función que es derivable en el abierto, entonces suavecita, digamos, no tiene picos, no me pincha en ningún punto. Y f de A es igual a f de B. Lo que me afirma el teorema es que si eso pasa, existe algún punto, en este caso, el dibujo que yo hice existen dos puntos, donde la recta tangente al gráfico en ese punto es horizontal. En este punto la derivada es 0. Y bueno, ese teorema va a ser bastante útil y la demostración no es extremadamente difícil. Bien, como f es continua en el intervalo AB, entonces f va a tener máximo y mínimo. Vamos a trabajar con el máximo por simplicidad, pero si fuera mínimo la idea es la misma, pero trabajo con la función menos f. ¿Cómo voy a utilizar esto? Bueno, yo sé que f presenta un máximo en algún punto C, o sea, existe un C tal que f de C es mayor o igual que f de x para todo x pertenecientes al intervalo B. Y voy a tratar de demostrar que en ese C la derivada es 0. ¿Cómo voy a hacer? Bueno, la derivada en C va a ser que existe, por hipótesis, va a ser el límite cuando h tiende a 0 de f de C más h menos f de C sobre h. ¿Qué ocurre? Vamos a tener que discutir cuando h tiende a 0 por la derecha y por la izquierda. Cuando h tiende a 0 por la derecha, f de C más h, como C más h ya es más grande que C, o directamente es distinto de C, es lo que me interesa, uso esto. Sé que esto va a ser más grande que esto, porque en f de C se presenta el máximo. Entonces, a algo le estoy restando algo más grande que el sí mismo, así que esto es negativo. El numerador es negativo. Y el denominador, como h tiende a 0 por la derecha, va a ser positivo, así que todo esto va a dar menor o igual a 0. Bueno, podría ser que el numerador sea exactamente 0 si la función fuera constante. Ok, entonces esto va a ser menor o igual que 0. Pero si yo utilizo el límite por la izquierda, tengo el mismo argumento, el numerador va a ser menor o igual que 0, porque f de C es más grande que todos los otros puntos. Pero el denominador, cuando h tiende a 0 por la izquierda, también es menor que 0. Menor o igual que 0. Algo menor o igual que 0 dividido a algo menor o igual que 0 va a dar mayor o igual que 0. Menos entre menos es más. Yo sé además por hipótesis que f es derivable. Entonces f' de C existe. Y si f' de C existe, los límites laterales son iguales. Pero por un lado el límite lateral por la derecha me da positivo o 0, y por la izquierda me da negativo, al revés, negativo o 0, y por la izquierda me da positivo o 0. De ambas cosas la única chance es que sea exactamente 0. f' de C es igual a 0. Y queda demostrado el teorema de Rollet. Ahora vamos a intentar demostrar el teorema de valor medio para derivadas. Para eso vamos a utilizar el teorema de Rollet. El teorema de valor medio para derivadas dice que si tengo una función continua en el AB cerrado y derivable en el AB abierto, existe un C intermedio entre A y B, tal que la derivada en C es f de B menos f de A sobre B menos A. A veces se pasa esto multiplicando y se dice que la diferencia entre las imágenes, f de B menos f de A, de los extremos, es igual a la derivada en un punto intermedio por la longitud del intervalo. Eso tiene una interpretación gráfica muy bonita, digamos, es que si yo tengo una función suave, continua y suave porque es derivable, hace algo así,
esta por acá, f de b menos f de a sobre b menos a es la pendiente de esta recta. Porque tengo f de b menos f de a en las y b menos a en las x, la pendiente de esa recta. Lo que me dice este teorema es que existe algún c, por ejemplo por acá, más o menos, donde la recta tangente en ese punto tiene la misma pendiente, es paralela a esta. Y por acá existirá otro, ¿no? Genial, eso es lo que dice el teorema. Ahora vamos a ver cómo lo demostramos. Bueno, nosotros queremos usar el teorema de Rollet, así que vamos a precisar una función que dependa de f, porque f es la que nos interesa, pero que nos deje utilizar el teorema de Rollet, o sea que h de a va a tener que ser igual a h de b, si le llamamos h de esa función. La forma más sencilla, porque luego vamos a tener que derivar, es que esto sea f de x menos r por x. Y queremos ver quién puede ser r. Bueno, queremos que h de a sea igual a h de b. Entonces precisamos que f de a menos r por a tiene que ser igual a f de b menos r por b. Si paso rb sumando para este lado, me queda r por b menos a, saco ya r de factor común, es igual a f de b menos f de a. Y si paso dividiendo b menos a, me queda que r va a ser f de b menos f de a sobre b menos a. Este es el valor que tiene que tener r para que se cumpla que h de a sea igual a h de b. Así que ya le vamos a poner ese valor. F de b menos f de a sobre b menos a por x. Entonces ya esta función cumple que, bueno, f es derivable, f es continua en el AB cerrado. Esto es un polinomio de grado 1, es continua en el AB cerrado. Luego, la resta de continuos es continua, así que h es continua en el AB cerrado. Así que h es continua en AB. F es derivable en el AB abierto por hipótesis, y esto es un polinomio de grado 1 que también va a ser derivable en el abierto. Entonces, si la resta derivable es derivable, así que h también es derivable en el abierto. Además, nosotros vimos que el r, este factor lo pusimos acá específicamente para que h de a sea igual a h de b. Entonces acá podemos usar el teorema de Rollet para afirmar que existe un c en el AB tal que la derivada de h en ese c va a ser igual a 0. Pero la derivada de h en c es igual a 0 si solo si f' de c menos f de b menos f de a sobre b menos a, porque la derivada de un número por x es el número, me da 0. Pero esto es cierto si solo si f' de c es igual a f de b menos f de a sobre b menos a, lo que demuestra el teorema. Entonces existe un c en el abierto tal que la derivada de f en c es f de b menos f de a sobre b menos a. Y con eso concluye la demostración del teorema de valor medio para derivadas. El último teorema que quiero demostrar en esta cadena de teoremas es que si f es continua en un intervalo cerrado AB y derivable en el abierto AB, y la derivada de f da 0 para todo x en el intervalo AB, entonces se cumple que f es una función constante. Sabemos que la derivada de una constante es 0, ahora estamos afirmando que si una función tiene derivada 0 en todo un intervalo abierto y es continua en el cerrado, ni que hablar, entonces esa función es constante. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, f es continua en AB y derivable en el AB abierto. Entonces, f cumple el teorema de valor medio para derivadas. Estoy bajo la hipótesis del teorema de valor medio para derivadas. Eso quiere decir que existe un c tal que f' de c es igual a f de b menos f de a sobre b menos a.
Eso es lo que dice el teorema de valor medio para derivadas. Sin embargo, vamos a ser un poco más rígidos, menos rígidos, al revés, menos rígidos. Vamos a tomar un intervalo de la forma a por x, o de a hasta x, mejor dicho, a por x, o cualquier cosa. Si yo tengo un x cualquiera, este intervalo lo voy a tomar para todo x en el AB, pero por el momento lo vamos a fijar. Intervalo a x. Si f era continua en AB, va a seguir siendo continua en un intervalo que esté dentro de él, en el AX. Y va a seguir siendo derivable en el AX abierto. ¿Y qué me dice el teorema de valor medio para derivadas? Me dice que existe un z que f' de c va a ser igual a f de x menos f de a sobre b menos a. Pero f' de c sabemos que es 0 para todo c en el AB, así que en el AX también va a seguir siendo 0. Así que tenemos que 0 es igual a f de x menos f de a sobre b menos a. Por lo tanto, el numerador tiene que ser 0. Y eso nos queda en que f de x es igual a f de a. Entonces, para todo x en el AB abierto, se cumple que f de x es igual a f de a. Por lo tanto, la función tiene que ser constante f de a. Y queda demostrado el teorema.